Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema para iniciar así nuestro programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Lo que faltó ahí fue el clásico gritico de ay, 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 que le pone a la música zuliana a la gente que interpreta esta música. Pero bueno, lo interesante es que algunos me han preguntado, Alan, pero has puesto mucha música zuliana esta semana. Y yo le digo, sí, es verdad, la hemos puesto porque esta es la semana prácticamente de la zulianidad, esta es la semana de la Virgen de la Chinita. Mañana es el Día de la Virgen. Y para eso tenemos un gran representante de esa zona que nos puede hablar muy bien de ello, el señor Carlos Uzcategui el Miura. Vamos a darle este saludo preliminar y después hacemos la presentación del programa. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, o perdón, buenas tardes, Alan Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hoy es el amanecer gaitero, Alan. Oye, qué bien, qué bien. Así ya se formaliza todo esto y estamos en plenas ferias de la ciudad de Maracaibo, la Feria de la Chinita. Pero bueno, vamos a hacerle la presentación formal al programa. Este es un programa que, como siempre, le lleva a usted información, noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan a diario para llevarles de lunes a viernes todas las informaciones de Siempre Venezuela. 4 de ellas en la zona binacional colombo-venezolana, una en Aruba, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Y también, esto no se hace solo, esto es un equipo que encabeza allí la dama que nos acompaña todos los días, Vanessa Chacón, en la producción. Nos acompaña también el señor Alex Meneses en la emisora, el Dream Team de la radio, Roberto Alessi Roja, Robinson Melchán, Alex Meneses, también nos acompaña en todo lo que se refiere a redes sociales, Camilo García, y también nuestro apoyo en corresponsales que se encuentran en varias partes de Venezuela y el mundo para llevarles a ustedes la mejor información. Y este es su servidor, Alan Peralta, comentando las noticias. Carlos, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va esta semana de la subianidad de la Chinita? ¿Qué tan informado de las ferias de la Chinita? Bueno, Alan, como lo dije ya, buenas tardes. Hoy es el amanecer de feria, Alan, donde esto ha tenido más de 70 años de historia. La Feria de la Chiquiquirá comienza desde el principio, cuando la bajada de los burros hasta el momento. Y hoy por lo menos el maravino, sobre todo, no es tanto el zuliano, es el maracucho, el de Santa Lucía, el saladillero, el nacido en Las Veritas, en el casco central de Maracaibo. Están muy pendientes de hoy de, de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquí, dándose por supuesto en estas fiestas que ya como quien dice son decembrinas también, las fiestas pascueras como las llaman en la ciudad de Maracaibo. Bueno, por lo demás veo que está todo muy alegre allá, la gente me ha escrito, me ha comentado que están a la espera de hoy de sorpresas y por supuesto de la alegría decembrina de la gaita de furro. Eso que tú acabas de, ese tema, es una gaita de furro, Alan, y si es verdad, faltó el gritico, ayayay, ayayay. Bueno, hay que decir ayayay, ayayay. Maduro estuvo por allá en Maracaibo. Se reunió con Rosales, el gobernador, oposición y gobierno, reunidos allí en la ciudad de Maracaibo, en el Palacio de Gobierno. Y bueno, hay que tragar grueso para hablar con Maduro, porque bueno, Y mucho. son varias cosas que están ahí pendientes en relación, y especialmente los zulianos. Los zulianos deben estar muy molestos con el régimen de facto, porque evidentemente ha sido una de las regiones más humilladas, más maltratadas, más deterioradas de este gobierno. Y así y todo, Maduro
se fue hasta allá, está saliendo, está como calentando el ambiente de campaña y tiene que mostrarse, sabe que se tiene que mostrar, no puede hacer campaña solamente por Twitter y especialmente con los números que tiene. Bueno, imagínate algo, ¿no? Que la noticia cayó en bomba ayer en la ciudad de Maracaibo, la llegada del presidente de facto Nicolás Maduro al Palacio de los Cóndores en la ciudad de Maracaibo, como quien dice oposición versus el oficialismo en crema. Y no tanto eso, Alan, que la sorpresa fue el tema cuando vimos a Nicolás Maduro montado en una de las petroleras en el lago de Maracaibo, donde él tarareaba y hablaba con el argot maravino, donde iba hacia la petroquímica. Pero la noticia bomba fue la agarradita de mano, el abrazo contundente de Manuel Rosales y por supuesto de Nicolás Maduro, pero fue cuando él dio la noticia, cuando él dice que casi un 100%, Dios, casi un 100% la petroquímica estaba avanzando. Alan, eso fue el grito de guerra de todos los maracuchos. No, definitivamente el gobierno siempre insiste en su tesis de la falsedad, de las mentiras, y cada vez que uno se las desmonta, ellos inventan otra, y cuando ya se desmonta esa, nacen, van con otra. Es obvio que nada en este país está funcionando bien al 100% y menos las empresas del Estado. Ni PDVSA, que era la gallinita de huevos de oro, funciona bien. Ayer desmontamos todas las mentiras de Tarek El Aizami, y menos la Por supuesto. petroquímica. Y eso no, es una mentira más. Amalaya, dijera alguien, no se hundió esa gabarra, ¿no? Alan, mira, la petroquímica del Tablazo, que está situada en el municipio Miranda, los puertos de Altagracia, al pasar el puente sobre el lago, tiene años, años, Alan, que no produce un gramo de urea, de bioquímico, nada. Eso está paralizado. Y eso lo saben todos los habitantes y las comunidades de los pueblos lacustres que están al lado del Tablazo. Es decir, como lo indicaste, otra mentira más, un pote de humo, salieron a pasear, por cierto, que estaba el ministro de Petróleo al lado de Nicolás y Cilia Flores en esa lancha petrolera hacia la zona del municipio Miranda. Por ahí está corriendo el rumor que lo van a raspar en estos días. Están esperando unos días para cambiar a Tarek El Aizami de Petróleos de Venezuela. Por ahí eso es lo que se dice. Yo no soy Eso chismoso, es el pero eso es lo que oído. se dice. Bueno, ya usted lo había dicho, usted como que fuma tabaco en rama, No, algo se aprende en sorte, ¿no? Algo se aprende en ¿sí? sorte. Upa. Pero de Mira que van a acá, haber cambios, van a haber cambios. sí, sí, eso ya, esos guatequebrados ya no tienen ya fíjate que Tarela Isamí ni siquiera ya sale cada vez salía ofreciendo 1,5 millones de barriles, 2 millones de barriles. Ahora obviamente, pues, esta situación hace pensar de que ya no da más, ya no da más en el cargo No, de no, ya. presidente de Petróleos de Venezuela. Y le- Bueno, y Alan, le- coméntame, ¿qué has sabido de la famosa reunión en la Guyana? bueno, te cuento, la reunión ante la Corte Internacional de Justicia se realizó a las 5 de la mañana y duró 4 horas. Venezuela expuso sus argumentos. Hoy son los argumentos preliminares, eran los argumentos preliminares de Venezuela. Por supuesto. Y te voy a decir una cosa, mira, más allá del tema, más allá de lo que pensábamos ayer, no le fue tan mal a Venezuela, pero no le fue tan mal porque del Cieloína, Ñadelsi, como dicen por ahí, Ñadelsi Ujú. solamente habló 5 minutos, lo necesario, 5 minuticos. Pero quienes tomaron la batuta no fueron precisamente los que fueron a figurar allá, sino Sí, del cuartito. el grupo de abogados de primer nivel que de verdad ha dejado muy bien la defensa de Venezuela según los comentarios. Carlos Espósito, Esperanza Orihuela, Andrés Zimmerman,
Paolo Pachetti y Antonio Ramiro Brotons fueron los abogados de Venezuela que intervinieron en la exposición, cada uno con sus argumentos, pero los argumentos de Venezuela tienen tres líneas, lo que se habló hoy. La reiteración de la nulidad del laudo arbitral de París de 1899, que fue el que definió la frontera. El que definió la frontera. La falta de competencia de la Corte Internacional de Justicia, este fue el argumento que arrimó Delcy Eloína. La presencia, la necesaria presencia del Reino Unido. Venezuela dijo, mire hermano, aquí nosotros hicimos negocio fue con el Reino Unido, no con Guyana. Así que el Reino Unido debería estar acá defendiendo su arbitraje. En el momento que estuvo allá en París y en el momento en el cual, a pesar de haber abandonado el coloniaje de Guyana, con quienes hicimos negocio, eso es en pocas palabras lo que dijo Venezuela, con quienes hicimos negocio fue con el Reino Unido y el Reino Unido debería estar acá. Y señala también que hubo una evidente y general manipulación de títulos y documentos. Entonces, títulos históricos y documentos históricos en ese momento. Así que lo que ocurre en este caso es que se debe adelantar ya, de hecho, una buena presentación de Venezuela. Venezuela, hay los que la vieron completa, yo vi un pedacito, pero los que la vieron completa, los analistas y expertos en este tema, dijeron, estuvo buena la presentación de Venezuela, los abogados lo hicieron bien y ahora hay que esperar porque mañana a las 10 de la mañana, hora de Europa, le toca el turno al bate a la gente de Guyana, que también deben presentar sus argumentos preliminares. Así quedaron las cosas. Venezuela golpeó primero y golpeó bien. La intervención de Delcy Eloína, fíjate qué interesante esto. Siempre le damos palo a Delcy Eloína, pero en esta oportunidad hay que reconocer que habló en francés. O sea, o sea, puro Goku, puro Goku. Puro Goku, pero claro, su intervención fue breve. Gracias a Dios, menos mal. Oyó Dios nuestras oraciones. Pero los abogados lo hicieron bien. Ese es el resumen, Carlos. Bueno, esperemos mañana a las 10 p.m. hora europea para ver cuál será la funcionabilidad de esto. Alan, pero también hay que tener un puntico. Hay que ver cuando la Commonwealth, hablemos de la Commonwealth, que es desde Australia, Canadá, todos los países que son unidos al Reino Unido, también versarán temas, porque ellos se unen cuando hay un conflicto de cualquier tipo, territorialidad, defensa, etcétera. ¿Cómo lo decimos? Esperaremos mañana. Sí, pero lo importante, Carlos, fíjate que los argumentos de defensa de Venezuela que ya te mencioné, buscan involucrar directamente al Reino Unido en la sala, en el tema de las discusiones. Si tú te vas al origen histórico del problema, Venezuela argumentó que entre 1812 y 1899, Gran Bretaña en ese momento manipuló documentos, inventó certificaciones, inventó mapas, inventó límites, en donde poco a poco se fue cogiendo el Esequibo. Y estuvieron a punto incluso de llegar hasta Ciudad Bolívar, imagínate tú, en ese arrastre colonial. Sí, eso es correcto. ¿Sí? Pero entonces se produjo el laudo arbitral en donde hubo presencia de los Estados Unidos en representación de Venezuela, porque a Venezuela no la consideraban como un país civilizado. Y esos fueron los argumentos históricos que se utilizaron. Entonces, demostrando la falsedad de los argumentos, demostrando la manipulación que en ese momento el Reino Unido pudo haber hecho de los documentos, la gente de Venezuela, los abogados, lo hicieron muy bien, porque dijeron, aquí tiene que estar el Reino Unido.
Porque el negocio no fue con usted, hermano. El negocio fue con su papá, con el que estaba antes, con el que manejaba esto, los hilos del poder. Y en ese tiempo no se hablaba de Reino Unido, Alan, se hablaba de Inglaterra, Claro, secamente, Imperio Inglaterra, Británico. Imperio Británico. Entonces, Carlos, así quedaron las cosas. Vamos a esperar mañana eh, los argumentos de Guyana, porque ahí pues empieza a definirse un poco las cosas. Debo, y repito Por supuesto. lo que dije al principio, debo reconocer, Carlos, que afortunadamente nos equivocamos en el sentido de preocuparnos por la defensa de Venezuela. La defensa de Venezuela, según los analistas, estuvo muy bien. Según los que saben de esto, estuvo muy bien. Lo que yo no entiendo Ese es un entonces buen ahora es punto. qué hacen Plasencia y Moncada en ese viaje de Golilla, porque lo que fueron fue a hacer barra. Por, y una barra que nos cuesta muy caro. Muy cara, totalmente. Porque Plasencia es el embajador ante Venezuela en Colombia, Alan. Claro, claro, esa es la realidad, esa es la situación. Entonces, estos fueron a pasear, nada más que hubiese ido, porque ni hablaron, no tuvieron intervención. Entonces, me Sí parece fue, importante eso. sí fue una delegación diplomática para el gobierno de Nicolás Maduro de altura para ellos. Claro, tienen un grave problema de soledad estos chavistas, porque no pueden irse a un viaje solo, tienen que llevarse a No, la para barra, nada, tienen que llevarse a la gente, claro, a costillar los recursos de los venezolanos. Bueno, indudable. hay un grave problema, Carlos, para las alcaldías y las gobernaciones, y se le viene este próximo año. Sí, Rixia señor. Navarro habló de eso, nuestra corresponsal en la costa oriental del lago. Vamos a escucharla y después comentamos un ratico. Gracias por el pase en los estudios desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, para todo el mundo. Les reporta Rixia Navarro. Y en esta oportunidad queremos hablar en el ámbito político y es el panorama que se puede presentar para el próximo año según el anuncio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y es debido que se tiene previsto que para el próximo año se estaría modificando algunas leyes en base a lo que es entrega de presupuestos en gobernaciones y alcaldías. Algo muy importante que debemos destacar y es que durante su alocución los recursos el año que viene pueden ir a una banca pública con los comuneros para financiar y mejorar los proyectos que se estén presentando. Fueron unas de las palabras que anunció el presidente Nicolás Maduro. Entre eso también acotó que hay que transferir todo lo que es el patrimonio político público para que de esta manera se transfiera todo el poder popular a las comunas. También anunció que se debe cambiar de manera inmediata las leyes para que sean aplicadas por los comuneros. Esto ha sido una polémica que se ha creado, ya que se está hablando que para el próximo año, en donde sea la entrega de presupuestos, tanto de gobernaciones como de alcaldías, posiblemente estos recursos sean directos a los consejos comunales para que ellos puedan de una u otra manera manejar los recursos según los proyectos que se han presentado. Sin embargo, estaremos muy pendientes consultando con expertos qué tan beneficioso puede ser la presentación de este proyecto anunciado por el presidente para estas modificaciones del año del presupuesto del 2023 y cómo quedará la plataforma de las gobernaciones y de las alcaldías ante las carencias de estos dos recursos. Nosotros hemos monitoreado desde un principio esta situación, sin embargo vamos a profundizar en los próximos días para que ustedes puedan conocer y sacar sus propias conclusiones de
de este financiamiento que pueda ser otorgado a los consejos comunales del territorio venezolano. ¿Cómo quedarán las gobernaciones? ¿Cómo quedarán las alcaldías? Es la pregunta que nos estaremos realizando en los próximos días en un trabajo especial que estaremos llevándole a cabo a cada uno de ustedes. Desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela para el mundo, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro, pero yo le voy a responder a Rixia. Para mí, ese cambio en la estructura presupuestaria en Venezuela es la muerte de las gobernaciones y de las alcaldías, definitivamente. Por supuesto, Alan, y esto es una muerte anunciada. ¿Tú te acuerdas que esto fue promulgado, fue por Hugo Chávez Frías? Y esto no fue de ahorita, de Nicolás Maduro. Ya esto viene rodando desde hace muchos años porque este es un guión totalmente de la izquierda. Este es un punto de encuentro que tienen los cubanos, que fue lo primero que le clavaron en la mente como un cartucho, como un cassette a Nicolás Maduro. No se pudo lograr hacerlo en el momento, pero estos son los potes de humo que tiene el gobierno, sobre todo para aniquilar, acabar con la verdadera democracia en Venezuela. Porque al terminarle los puntos al gobernador y a los alcaldes de oposición, simplemente lo que van a hacer es un título, Alan, burgomaestre, alcaldesa o alcalde. ¿De qué servirán entonces la diputación o los legisladores y los cabildantes, es decir, los concejales de los consejos municipales o las alcaldías, Alan? Es decir, que el país será centralizado totalmente. No existirán ya los poderes ni municipales ni regionales. ¿Cómo quedará Venezuela? Bueno, quedarán ellos como un cascarón vacío, pero hay que recordarle a la gente que el pueblo venezolano en el referéndum consultivo, estando Chávez en el poder, le dijo que no al poder comunal. Le dijo que no al poder comunal. Y estos insisten en meterlo por la vía de reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional. Vamos a ver si estos supuestos legisladores de oposición que están en la Asamblea Nacional van a oponerse, porque el gobierno no tiene la mayoría para cambiar la Constitución. Por supuesto. Legalmente hablando, ¿no? Legalmente hablando. Pero vamos a ver. Ojalá que, Alan, ojalá que por lo menos en este punto no vaya a haber la misma historia de todos los años cuando 7, 8, 9 legisladores van a hacer algo y de repente salen con una operación, sale con un viaje que se murió el papá de la novia del hermano, etcétera. Tú sabes que esto no ha dejado de pasar. Yo lo llamo sencillamente el muñuñeo, la platica que le dan cada vez que hay estos procesos electorales o procesos legislativos que van en el extinto Congreso de la República. Tendrán que ser votos muy caros para el gobierno de facto, porque por supuesto, el que haga esto es prácticamente un traidor a Venezuela. No vamos a hablar de la patria. Totalmente, eso es correcto. Y tú sabes que eso ha pasado, Alan, eso ha pasado. Están destruyendo la Constitución de la República, el orden constitucional de Venezuela. Están acabando con los niveles del poder legislativo. O sea, yo me pregunto, no sé, a lo mejor soy muy optimista en esto que voy a decir, pero yo digo, los primeros que tienen que oponerse a eso son los propios gobernadores y alcaldes del chavismo. Por supuesto. Pasan a la historia, pasan por la puerta de atrás a la historia, van a ser como el papel toalé que se utiliza y se bota. Y suena muy duro, pero es la verdad. Ahora yo le pregunto a los alcaldes y los gobernadores chavistas, ¿ustedes aceptan eso? ¿Ustedes aceptan que prácticamente los borren de la memoria? ¿O es que se van a conformar con los títulos honoríficos de Sir Concejal, Sir Alcalde, Sir Gobernador o Madame Gobernadora o Madame Alcaldesa o Madame Concejala? Porque, mire, estos títulos van a servir para lo mismo que sirve
estos títulos nobiliarios que todavía persisten en algunas partes del mundo. Para nada, absolutamente para nada van a servir. Para nada, para Bueno, nada. don Carlos, me tengo que ir porque ya me molesté, ya estoy molesto con esta cosa que hace el régimen de facto. Sí, ya lo vi que se le enrolló el rulito. Veremos qué pasará hoy en el transcurso del mediodía. Sí, Pero sí es claro. cierto, Alan, esto sería muy, muy lamentable ver el país ya verdaderamente como una hacienda, porque al eliminar estos conceptos de gobernabilidad, gobierno regional, estatal y los municipales, automáticamente el que lleva el charapo, el látigo en la mano, es el que está en el Palacio Blanco, en el Palacio de Miraflores o en las cuevas donde él duerme. Así de sencillo. Bueno, nos vamos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Este Carlos siempre la lengua caliente. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Hay una que es importante, se refiere a la decisión tomada por los senadores bipartidistas Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes introdujeron una legislación ante el Congreso norteamericano para frenar los ingresos del régimen de Nicolás Maduro por la minería ilegal del oro en América Latina y múltiples países en desarrollo. La legislación requeriría que el presidente de los Estados Unidos establezca una estrategia para romper vínculos entre la minería artesanal y la de pequeña escala, al igual que busca bloquear el financiamiento de actores ilícitos, desalentar la minería en esas áreas ambientalmente protegidas, ayudar a los mineros de pocos recursos a formalizar sus actividades comerciales, aumentar su capacidad y utilizar prácticas ambientales sostenibles y apoyar a programas socioeconómicos de desarrollo, la creación de capacidad para hacer cumplir la ley y las iniciativas internacionales. La minería de oro ilegal es una fuente financiera importante para el régimen dictatorial de Maduro y conforma gran parte del mercado internacional del oro. Es hora de tomar medidas enérgicas en contra de este mercado criminal y corrupto. Estados Unidos debe responsabilizar a aquellos que están involucrados en esta industria minera ilegal y evitar que Maduro y sus secuaces obtengan más ganancias mientras el pueblo venezolano sufre dificultades inimaginables, dijo el senador Rubio. Fíjense ustedes este tremendo negocio que se inventó el gobierno. Resulta que a raíz de los controles que se vienen haciendo sobre las exportaciones de oro en Venezuela, el gobierno de facto y sus socios decidieron buscar intermediación de terceros países como Turquía, como algunos países árabes, como Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Envían por vías no formales oro venezolano a estos países y esos países lo presentan como producción nacional. Nicaragua, increíblemente, el año pasado superó en 50, en 60% su minería de oro. A partir del oro venezolano, según se ha logrado demostrar en investigaciones periodísticas. Así que lo venden como nicaragüense, pero en realidad es oro venezolano que se ha trasladado de manera ilegal hacia este país, hacia Turquía, hacia Rusia, se dice también, hacia algunos países árabes que se han prestado para este negocio que se empieza a denominar oro de sangre, porque se hace a raíz del sufrimiento del pueblo venezolano, el abandono de sus necesidades y el enriquecimiento de una casta política y militar que se han montado alrededor de las minas del territorio de nuestra Estado Bolívar y de Estado Amazonas. Así que, bueno, buena la acción de Menéndez, ojalá pues tenga y fructifique a corto plazo. Leoceni García, dirigente político venezolano, periodista también, agradeció el apoyo de los factores de la OEA al rescate de la democracia en Venezuela, en especial a su secretario general. Vamos a escuchar parte de la intervención de Leoceni García en la OEA.
De décadas la OEA, and over decades the OAS, no estoy diciendo nada and nuevo, I'm not saying anything new here, era acusada de indiferente had been accused of being indifferent ante la creciente violación de in the derechos face humanos of en el increasing continente. violations of human rights in the Western Las cosas cambiaron world and in this hemisphere. But con la llegada del things secretario general changed Almagro, with the arrival of Luis Almagro tal y as como Secretary decía General of this organization. el maestro Jesús A famous teacher, I a sus speak of apóstoles. no one less than Jesus, Por sus speaking to his hechos le apostles. conocerán, By their fruits you no shall por sus know them. discursos, Not by no your speech, por sus palabras, not by what you say, sino por but sus obras. rather by what you do. Y las obras del secretario general dicen And what the Secretary General has done que siempre ha estado del lado de los tells presos us políticos, that he has always been los close torturados, to political los prisoners, desaparecidos, to those who have been tortured, los those who empresarios disappeared, expropiados, the entrepreneurs who were fleeced, las iglesias perseguidas por oscuras motivaciones ideológicas en el continente, y los persecuted estudiantes churches and reprimidos. ideological warfare throughout the Es decir, hemisphere. ha estado del lado I mean to say by de los that, que no tienen voz, that Luis Almagro ha sido la has been voz de los standing que no next tienen voz. to the voiceless. Indeed, he has been the voice Estimado of the secretario voiceless. general, My dear agradecemos Secretary su General, lucha. let me say again how much Cuando we nadie la dio appreciate your por struggle, Venezuela, because no one por el was drama lifting de a la finger migración for Venezuela. venezolana. You were with us during the migration Y aunque from hay que ser Venezuela. diplomático en este recinto, And to be todos a sabemos que consummate en Venezuela diplomat here, hemos ido a un says a proceso lot. paulatino we all know that de Venezuela pérdida has de la undergone democracia. a gradual loss of democracy. Quiero agradecer. Bueno, y esa fue parte de la presentación de Leoceni García, que por cierto estaba presentando también ayer su libro, un libro que habla de las raíces de vinculación histórica entre los Estados Unidos y Venezuela en los procesos independentistas y en el desarrollo posterior de los procesos democráticos. Bueno, seguimos acá con más información. Miren, este fin de semana hay una reunión del Foro de Sao Paulo aquí en Venezuela. Este Foro de Sao Paulo, pues satanizado por muchos, señalado por otros como fuerza independentista de las naciones latinoamericanas, pues se reúne en Caracas este fin de semana. Para la diputada, presidenta de la Comisión de Política Exterior y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima, Olivia Lozano, esta es una afrenta más al pueblo de Venezuela, que sufre los embates de esta organización cuyo proyecto panamericano y políticas criminales lo ha sumido en la más profunda miseria, tal como lo vuelve a indicar de manera reiterada el estudio de condiciones de vida de los venezolanos en COVID 2022 realizado por la OCAP. La realización de este encuentro en Venezuela da cuenta de las prioridades políticas y económicas del régimen de facto. ¿Cuánto le cuesta al Estado venezolano el pago de gastos de traslado, comida, alojamiento, logística de este encuentro? ¿Cuánto dinero se desvía de la inversión social para destinarlo a un evento que solo favorece a una casta política que ha depauperado al pueblo venezolano y se ha convertido en una amenaza para el resto del continente? Aseveró la parlamentaria, la diputada Lozano, contrastando con el estudio de COVID. Digo que no se puede dejar de considerar mientras se hace ese gasto pueril, el aumento de la pobreza por razones sociales del 31% en el 2019 a 42% en el 2022. Los niveles de pobreza por razones económicas del 58% en este año y la afirmación de que Venezuela está en el continente más desigual del mundo y este año 2022 es el país más desigual de América. Nuestro nivel de desigualdad se compara con el de Namibia, Mozambique y Angola. Tremendo éxito. Te la comiste, Nicolás, como dicen por allí. Bueno, amigos, desde Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos la segunda hora del programa en la tarde de hoy, llevándole como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. El modelo rentista petrolero se agotó, no produce lo suficiente para darle las condiciones mínimas a los venezolanos. Esto lo ha dicho Carlos Fernández, quien visita París hoy en una comitiva de empresarios.
Es en una gira europea que lo ha llevado también a Madrid, el dirigente de Fede Cámaras ha manifestado que se avanza en un proceso de reformas más orientadas hacia el mercado, un avance respecto a las últimas 2 décadas, cuando había elevada tensión entre los empresarios y los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El Ejecutivo, según lo aprecia Fernández, se ha dado cuenta de la importancia del sector privado, quien constata que en los últimos 8 años de socialismo se vivieron los momentos más difíciles, con una caída del PIB del 70% y un éxodo de 7 millones de venezolanos. El ciudadano ha tomado más conciencia, afirma, sabe que no puede depender de los gobiernos para su vida diaria, que tiene que procurar sus ingresos, y se ha dado cuenta de la importancia de la empresa privada. No todo lo puede resolver el petróleo. Tan desequilibrado está el mercado laboral en Venezuela que Fernández afirma que en Venezuela solo el 18% de los trabajadores activos están empleados formalmente en el sector privado y 16% están trabajando para el sector público, lo que deja a 2/3 de la población trabajando de manera independiente. Quedó agotado el modelo de la renta petrolera, sus regalías, que fueron el motor principal de la economía durante muchísimo tiempo, lo afirma entonces el dirigente del sector empresarial en Venezuela. Uno que también tuvo opinión durante el día de hoy ha sido el excomisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovic, quien dio su percepción sobre el informe del presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, donde se aseguró que el 40% de la población venezolana piensa que el país está bien o muy bien. Venezuela es un país famélico, dice Simonovic, con una economía de posguerra, sostuvo a través de su cuenta oficial Twitter. Ante esto, también precisó que cuando una nación no tiene libertad de prensa, se tiene el control de todos los medios y una agresiva campaña con burbujas económicas, es fácil manipular a la gente diciendo que las cosas se están mejorando. Luis Vicente León había destacado durante el Ecomaratón 2022 realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas que los factores que estimulan el entorno nacional son la recuperación de los precios e ingresos petroleros, los cambios en la estrategia oficial, el incremento de la confianza y las expectativas de negociación. Resaltó que para regresar a la situación económica del año 2013 tardaríamos 20 años a un ritmo de 10%. Estas son las afirmaciones de Luis Vicente León, pero ya hemos visto cómo se le ha criticado duramente por estas opiniones expresadas a través de estos espacios de intercambio de data. También para Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, la historia de los venezolanos será contada como una de resistencia democrática y de lucha. Veamos la razón. No estamos hablando de un régimen anterior, de un gobierno pasado, del siglo anterior. Estamos hablando de lo que estamos resistiendo, la alternativa democrática en Venezuela. Sin contar los casos que ustedes conocen. Fernando Albán torturado hasta la muerte. El capitán Acosta Arévalo, entre otros. Los que fueron asesinados protestando en las calles de Venezuela. Fue lo que me narró mi tío cuando estuvo en el DGCIN. De los gritos que escuchaba en la celda al lado. Fue lo que me narró Demóstenes Quijada, mi asistente. Cuando lo colgaron de los brazos, le tapaban la cara con una bolsa, le golpeaban las costillas y decían que tenían al hijo afuera. Que si no era la ubicación de mi jefe de despacho, iban a golpear a su hijo. Cuando hablamos de la unidad y la alternativa democrática en Venezuela, no solamente hablamos de una historia de resistencia y de lucha presente, sino también hablamos de que a pesar de eso, ponemos primero al venezolano. Bueno, es la posición de Juan Guaidó sobre este importante tema, la lucha, la resistencia para trabajar en la construcción de una institucionalidad democrática y un país democrático y de vuelta a la vía institucional. El dólar sigue incrementándose en el mercado paralelo. No hay quien lo pare. Hoy intervino el Banco Central de Venezuela, 40 millones de dólares, pero eso no bastó para calmar la expectativa del mercado y siguió aumentando el dólar paralelo. Actualmente el promedio es de 11.54 bolívares por dólar.
hay desde el menor precio en las ofertas que se encuentran en el mercado de 11.31 bolívares por dólar hasta la mayor que es de 11.88. Pero la tendencia es hacia arriba. Todo muestra que la tendencia es hacia arriba y que probablemente, si esto sigue así, el dólar paralelo va a superar la barrera de los 11 bolívares por dólar antes de que finalice este mes. Tendrá que ocurrir algo muy importante para que esta tendencia alcista se caiga, pero volvemos a repetir lo antes dicho. No se puede pretender que la única estrategia, la única que tiene el Banco Central para el control el control cambiario en Venezuela, para la política cambiaria en Venezuela, sea la inyección de dólares en el mercado, No se puede. No se puede pensar que es la única estrategia. Ahí influye mucho el tema de la confianza. Mientras el gobierno no envíe, el gobierno de facto, no envíe unas señales claras al mercado que involucren el tema de la confianza, una política económica seria, unos nuevos bateadores en el equipo económico del gobierno, las cosas van a seguir palo abajo. Y esto es lo que el gobierno de facto no quiere entender y arrastra a todo el país, arrastra a toda Venezuela a unas situaciones de dificultades económicas en un país que es muy rico, pero que es muy pobremente administrado. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, una salsita bien sabrosa para iniciar el último segmento de Venezuela, siempre Venezuela en la tarde de hoy. La escasez y los altos costos de los productos colombianos ha provocado durante las últimas semanas que compradores tengan que recurrir nuevamente a artículos de producción nacional en Venezuela. Así lo aseguran vendedores, compradores y expertos. Según el economista Aldo Contreras, son varios los factores que han contribuido a que los productos colombianos hayan perdido mercado y en su lugar entren los productos venezolanos y genere algo de competitividad. Expresa que esto se debe principalmente a la escasez de productos colombianos que se vive en el estado Táchira y otras zonas fronterizas de Venezuela. A su vez, se explica que la falta de estos artículos se comenzó a ver tras la apertura comercial en la frontera con Colombia el pasado 26 de septiembre. Según Contreras, antes de ese reinicio comercial, los productos pasaban por las trochas sin las normas ni filtros sanitarios que implican tanto la importación como la exportación. Asegura que tras la apertura de la frontera, ¿qué ha ocurrido? Desde que las aduanas empezaron a trabajar, muchas personas han tenido que comenzar a tramitar certificados de origen y los permisos adecuados para poder transportar la mercancía. El economista manifiesta que este problema hay que sumarle también la volatilidad del más del 25% que ha tenido el peso colombiano, haciendo que los productos se encarezcan y que de algún modo los productos nacionales puedan volver a tener la misma competitividad de años anteriores. Así que la fuerza de las circunstancias o las fuerzas de una economía productiva hace que, por lo menos en la frontera, se levante la situación en búsqueda de productos nacionales venezolanos. Algo que empieza a preocupar: el estilo de vida de las embarazadas, el régimen de alimentación y el obligatorio control prenatal son los determinantes para evitar niños prematuros. Así lo consideran especialistas en el tema. Adolescentes de entre 13 y 16 años están pariendo en Venezuela y no se pueden poner en riesgo ni ellas ni sus vidas ni la de sus hijos al no llevar el embarazo a término. Rona Palacios ha manifestado como ginecostetra que lo más vulnerable en estas circunstancias es cuando no se consumen los requerimientos nutricionales y por el cambio de su metabolismo. La deficiencia de proteínas puede afectar la formación de tejidos, causar malformación de la placenta y la anemia, con una baja de hemoglobina que impide llegar al oxígeno al feto. Y esto está pasando mucho en Venezuela. Jóvenes que no acuden al control y terminan desarrollando infecciones vaginales o urinarias que no son tratadas. Además, pueden generar la ictericia, piel amarilla, por infecciones, sepsis neonatal,
entre otras cosas. Advierte que las condiciones son muy delicadas en aquellos niños que nacen antes de 28 semanas de gestación, quienes pueden tener 45% de posibilidades de vida de acuerdo a la atención médica que se le preste en estas circunstancias. Así que estas son las jóvenes venezolanas afectadas por la situación país, con poca atención médica y también con poca atención a sus requerimientos nutricionales. La vigilancia y el monitoreo de las instancias internacionales de derechos humanos hacen que sobre la situación de Venezuela no haya tiempo perdido ni esfuerzo malgastado. Así lo afirman las organizaciones, quienes manifiestan que quedó claro en la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que ha presentado nuevamente una solicitud para seguir investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Y también se ha citado a distintos organismos del sistema interamericano y también de la Organización de Naciones Unidas para justificar la opinión de que las autoridades nacionales no han hecho absolutamente nada para solucionar, investigar y dar justicia que permita castigar estos hechos. En el documento que el jurista británico presentó el pasado 1 de noviembre a la Sala de Cuestiones Preliminares, se mencionan 14 veces informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en unas 40 ocasiones se citan 3 reportes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela e informes que ha emitido desde el año 2020. Así que las organizaciones de defensa de derechos humanos han manifestado que es gracias al trabajo constante y al trabajo efectivo que se ha podido hacer a través de estas investigaciones que el tema de la violación de derechos humanos no haya fenecido en Venezuela, no haya sido manipulado en Venezuela, porque ellas han estado pendientes, así como los familiares y personas cercanas a estas organizaciones y a estos casos. Por otra parte, el diputado por el Estado de Aragua, José Trujillo, denunció ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima las precarias condiciones en que se encuentra la unidad de diálisis del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hecho que pone en riesgo la vida de los pacientes y situación que ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República y a pesar de eso aún no hay respuesta. Explicó el diputado aragüeño que esa unidad médico-asistencial no cuenta con los servicios básicos de agua y electricidad, los ascensores y aire acondicionados no funcionan, no hay suministro de medicina para los pacientes y además tienen que convivir con plagas como chiripas, ratones y ratas. Las máquinas de diálisis presentan constantemente fallas, por lo que los pacientes reciben un servicio a medias, porque los dializan 2 horas y no las 4 horas que corresponden. Esto deteriora la calidad de vida de los pacientes, quienes no están recibiendo la atención debida por parte de las autoridades de Unidad Médico-Asistencial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales del Estado de Aragua. Es el tema de la salud, el tema de a diario los venezolanos. Uno de los tantos problemas, son muchos, pero uno de los tantos problemas es la baja calidad de la atención de salud pública en Venezuela debido a la falta de insumos, la baja atención e inversión en el sector, el hecho de que no exista planificación y el hecho de que haya como ministra de salud una abogada. Esa es la realidad. Hoy se reunió la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima y se debatió el tema de los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, presentada por la Universidad Católica Andrés Bello y que señala que en el 2022 la pobreza afecta al 81,5% de la población. Alerta sobre el aumento de la desigualdad social y advierte que continúa disminuyendo el número de estudiantes en Venezuela. La diputada de Primero Justicia, Dinora Figuera, denunció que esta información se publica ante el secretismo y discrecionalidad del régimen de facto,